Amén, mis hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el capítulo 21, versículos 17 hacia adelante. Hechos capítulo 21, verso 17 hacia adelante vamos a leer en esta mañana. Voy a leer en versión Nueva Biblia de las Américas. Dice Hechos 21, 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, comenzaron a referirse una por una a las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Ellos, cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído, y todos son celosos de la ley. Se les ha contado acerca de ti, que enseña a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto, tómalos y purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente, guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito habiendo decidido que se deben abstener de todo lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre y de comer carne de animales estrangulados y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres, al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos, por todas partes, contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo el Efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y en instantes cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaran quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otras otro. Y como él no pudo averiguar con certeza los hechos, debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando: muera. Que el Señor bendiga su palabra. Hay momentos, mis hermanos, en que obedecer a Dios, como leía el hermano, ¿cierto?, hoy en esta mañana, obedecer a Dios tiene un costo alto, un costo muy, muy elevado. Y en este caso, como vemos, el apóstol Pablo, como hemos visto en las historias anteriores, él sabía que iba a ir a Jerusalén y sabía que en ese camino de ir a Jerusalén, él iba a sufrir. Y aunque los hermanos, como vimos la semana pasada, intentaron persuadirle, intentaron decirle: Pablo, no vayas a Jerusalén, porque en Jerusalén te vas a enfrentar a mucho sufrimiento. Sin embargo, el apóstol Pablo no estaba dispuesto a no obedecer a lo que Dios ya le había dicho y que le había mandado a hacer. Entonces Pablo sabía a lo que iba, él estaba claro, él no iba simplemente a Jerusalén porque quería, no iba a Jerusalén simplemente porque tenía la ofrenda para llevarlo a los pobres, que era una de las cosas, los propósitos por los cuales iba a Jerusalén, sino que iba porque él entendía que ir a Jerusalén era parte del mandato del Señor, algo que el Señor le había encomendado al apóstol que tenía que hacer. Y entonces Pablo, como nos decía Hechos 19:21, él se propuso en espíritu ir a Jerusalén, aunque se le advirtió lo que iba a pasar, aunque se le dijo lo que iba a suceder, él dijo: yo voy a ir a Jerusalén porque ese es el mandato que he recibido de Dios. Entonces vemos que el apóstol Pablo sabía que el obedecer significaba eso. Y mis hermanos, como sabemos, la obediencia en ocasiones cristiana incluye sufrimiento, incluye problemas, incluye dificultades. Por supuesto, no todo el tiempo es así, pero hay ocasiones en la vida en que obedecer al Señor tiene ese costo. Y el apóstol Pablo lo sabía
Muy bien. Y por eso hoy vamos a ver cómo Pablo entonces llegando a la ciudad de Jerusalén, después que pasó por Tiro, después que pasó por Cesarea, ahora está en la ciudad de Jerusalén y cómo es recibido y qué es lo que sucede mientras él se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Vamos entonces, mis hermanos, a observar primero los versículos 17 al 19, donde vamos a ver que Pablo da testimonio de la obra de Dios entre los gentiles. ¿Ya? Pablo da testimonio de la obra de Dios entre los gentiles, versículos 17 al 19. Veamos primero cómo el apóstol entonces viaja desde Cesarea para ir rumbo a Jerusalén, unos 145 o 150 kilómetros aproximadamente, que duraba 7 u 8 días. Como hemos visto, los viajes eran largos. Si eran caminando, duraban mucho más. Si iban dentro o arriba de un animal, ¿cierto? Podían llegar un poco más rápido. Y vemos que entonces él hace este viaje y el verso 17 nos dice que cuando ellos llegan, ¿cierto?, a Jerusalén, fueron recibidos con regocijo. ¿Ya? Los hermanos aquí le muestran, ¿cierto?, el regocijo, la alegría y, como hemos dicho en otras ocasiones, la hospitalidad, que era bastante importante en el mundo antiguo. Como hemos visto en las mismas cartas que Pablo escribe en otro lugar, él coloca como una marca de piedad, como una marca espiritual importante a aquellos que han recibido a otros hermanos, que era acogerlos en sus propias casas. Por ejemplo, Romanos capítulo 15, versículo 7 nos dice lo siguiente. Romanos 15, 7 dice, por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. ¿Ya? Y esta aceptar era abrir, ¿cierto?, el hogar, abrir el lugar para recibir a los hermanos. Los hermanos siempre estaban dispuestos a recibir a aquellos que venían de otros lugares, principalmente entendiendo que en el mundo antiguo no habían hoteles, no había ningún lugar donde quedarse, sino que se dependía exclusivamente de la piedad de los hermanos a través de la hospitalidad. Y por eso el autor de Hebreos también nos recuerda y nos dice en el capítulo 13, versículo 2, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces la hospitalidad es una marca de un cristiano maduro, de un cristiano que quiere mostrar al mundo el amor cristiano. Y es algo que en nuestra cultura, en nuestra forma de vivir que tenemos hoy, se ha perdido debido, ¿cierto?, a la visión individualista que está y que tiene fuerza en nuestra cultura y que a veces permea nuestra propia forma cristiana de vivir. Fíjense lo importante que es la hospitalidad, que incluso se transforma en una forma de poder evangelizar. Hay varias conversiones que se han dado en este tiempo respecto a cómo la hospitalidad ha llegado. Una de las que siempre recuerdo es de una ahora hermana, pero antes ex lesbiana, que se asombró mucho cuando empezó a conocer a un pastor presbiteriano ahí en Estados Unidos, y este pastor empezó a invitarla a la casa a compartir con ella. Ella obviamente esperaba del mundo evangélico lo típico, ¿no? El rechazo, el que no hablaran, el que alejarse, pero él abrió su hogar e invitó en fiestas especiales, por ejemplo ahora Navidad, ¿cierto? Una buena ocasión para invitar gente no creyente a su hogar o compartir quizás con hermanos, y entonces lo invitó, compartió con ella, estuvo con ella harto tiempo, ella esperaba que, ¿cierto?, empezara al tiro a evangelizarle, ¿no? Y compartió, tuvieron tiempo de comunión, comieron, disfrutaron, y en ese proceso empezó a hacer preguntas y entonces el pastor empezaba a responderle. Hacía preguntas y le iba respondiendo, así en todo el camino, y poco a poco empezó a explicarle el mensaje del evangelio hasta que ella logró entender y el Espíritu Santo obró en la vida de ella y finalmente llegó al evangelio. Ahora es una conocida autora de libros y que escribe, ¿cierto?, acerca de la importancia que tiene la hospitalidad. ¿Por qué? Porque ha mostrado, ¿cierto?, ha visto que una marca como esa en esta cultura se vuelve algo totalmente radical. De esta misma manera, entonces, hermanos, por eso muestra cómo reciben con gozo a los hermanos. Los reciben con gozo, les abren las puertas de su hogar. Y en el verso 18, entonces, dice que en ese lugar donde llega Pablo, se encuentra con Jacobo y también dice con otros ancianos. Aquí vemos entonces que está en este lugar, se encuentra Jacobo, el cual era visto como un líder de la iglesia. Recuerden que si vamos hacia atrás en el libro de Hechos, por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 13, vemos que cuando está en el concilio de Jerusalén y están discutiendo qué es el evangelio, finalmente una de las personas que hablan, aparte de Pablo, aparte de Pedro, es Jacobo. Vemos en Hechos capítulo 15, versículo 13, que dice, cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo, escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y empieza, ¿cierto?, a argumentar cómo la gracia de Dios ha actuado en los gentiles. Y Jacobo es una persona que se consideraba un líder.
uno de los fundamentos de la iglesia. Y también estaban los ancianos, que son obviamente los pastores, presbíteros, como vemos sinónimo en la Biblia, obispos, quienes enseñan y supervisan a la iglesia. Y están todos reunidos ahí, no sabemos exactamente en qué consistió la reunión, pero Pablo se encontraba con Jacobo, se encontraba con otros ancianos en ese lugar, y lo que hace Pablo en ese lugar es finalmente rendir cuenta del trabajo que el Señor había estado haciendo por medio del ministerio del apóstol Pablo. Y esta otra de las cosas perdidas hoy en nuestra fe cristiana, ¿cierto? La idea de la rendición de cuentas, la idea de dar cuenta de lo que el Señor está haciendo en tu vida y de las cosas que el Señor va obrando en tu vida. Vemos entonces cómo ellos rinden cuenta. Y esto, ¿cierto?, se ve en Santiago, capítulo 5, versículo 16, cuando nos dice el apóstol aquí: por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. O sea, vemos aquí que hay entonces una rendición de cuentas, donde unos a otros confiesan sus pecados, donde oran unos con otros. ¿Para qué? Para murmurar, para hablar. No, lo hacen para fortalecerse en el Señor, para crecer en la gracia de Dios. Una práctica que los mismos apóstoles mostraban cuando ellos se reunían. El apóstol Pablo, junto con los ancianos, junto con Jacobo, estaban en ese lugar y relataban lo que Dios está haciendo. Fíjense, si los mismos pastores o los mismos apóstoles tenían esta práctica de rendirse cuenta uno a otros, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, que no somos apóstoles, ¿cierto? Sino que necesitamos, entre hermanos, poder recurrir y poder crecer espiritualmente. Y vemos entonces, hermanos, en el verso 19, que Pablo comienza a referir las cosas que Dios había hecho en su ministerio. Fíjense que dice que se refiere a ellas una a una. O sea, quiere decir que Pablo entró en detalle. Entró en detalle en lo que Dios había hecho, en lo que Dios había obrado, y empezó a hablar paso a paso, detalle a detalle, de lo que Dios había hecho a través de su ministerio. Esto es algo que ya Pablo había hecho también en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 14, versículo 27. Recuerden que ahí dice que llegan, se reúnen con la iglesia e informan todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Informan sobre eso. Hechos 15, 12, lo mismo. Toda la multitud hizo silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y los prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. O sea, dieron cuenta de las grandes obras que Dios había hecho a los gentiles, había atraído a los gentiles, había convertido a los gentiles, había actuado con milagro en medio de los gentiles. O sea, el poder de Dios se había manifestado totalmente. Y no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en esos reportes misioneros que hoy en día existen, ¿cierto? Hay asociaciones en donde los misioneros vienen y cuentan lo que el Señor ha hecho o ha estado haciendo por medio de la obra de Cristo. A veces hay iglesias también que invitan a misioneros y los misioneros cuentan cómo el Señor ha estado obrando en su ministerio, ya sea bueno o sea malo, entre comillas, en el sentido de sufrir, pérdida de hijos, sufrimiento, persecución, muerte, muchas cosas que suceden. Pero esa era la idea. Pablo está aquí contando lo que Dios ha estado haciendo por medio de su ministerio. Y hoy en día, hermanos, podemos encontrar mucho de eso, por ejemplo, en una revista que le he nombrado en otras ocasiones, La Voz de los Mártires. La Voz de los Mártires, una revista que nos mantiene con una buena conciencia misionera, como le dice a nuestro hermano, de ir con una buena conciencia de que la iglesia está para seguir predicando el mensaje del Evangelio, para extenderse, para crecer, para avanzar. Esa es la idea del libro de los Hechos. Y en esta semana me puse a leer una historia muy interesante de un musulmán que él, cuando estaba en cierta edad, como de 10 años más o menos, escucha a sus padres en secreto que ellos están conversando y escucha que él es adoptado. Ahora, para nosotros quizás eso no es tan relevante, pero para la mentalidad del Medio Oriente, contexto musulmán, ser adoptado significa vergüenza. Significa que no tengo una descendencia a la cual yo acudir. Y eso provocó en él una ira y un enojo en donde en su corazón dijo: voy a buscar a mis padres verdaderos y los voy a matar, porque han traído vergüenza sobre mí. Y eso él lo fue anidando en su corazón,
mientras iba a las prácticas musulmanes, ¿cierto? La oración, iba al lugar, leían el Corán, y él empezó a preguntarse qué tipo de Dios era ese que permitía esta vida que yo estoy viviendo, o este sufrimiento que yo viví. ¿Por qué este Dios Alá permitía eso? Y entonces fue uno de los que empezó como a rebelarse contra el Islam, porque empezó a preguntar qué pasa con ese Alá, con ese Dios. Y entonces en ese camino, él conoció a un cristiano, y este cristiano entonces le empezó a hablar del Evangelio. Y le habló acerca del amor de Dios. Ahora, esto para él era extraño, porque en el mundo musulmán no se enfatiza al Dios de amor. No se enfatiza, no se habla del Dios de amor. Entonces él escuchó sobre el Dios de amor y quedó pensando, ¿qué tipo de Dios es este? Y entonces empezó a leer la Escritura, él empezó a hablar de Jesús, él empezó a escudriñar lo que la Biblia decía y finalmente, poco a poco, este hombre llegó a Cristo y fue salvado por el poder del Evangelio. Ahora, ¿qué pasó? Él después encontró a sus padres. ¿Y qué creen que pasó? El poder del Evangelio obró en su corazón de tal manera que pudo perdonar la vergüenza que él sentía que tenía como un musulmán o ex musulmán. Y pudo perdonarlo. Ahora, esto no significa que no sufrió en el camino, porque después se convirtió en uno de los más buscados de ese contexto, porque predicaba el mensaje del Evangelio a otros musulmanes. Y entonces, ¿qué querían hacer? Querían matarlo, porque él estaba predicando el mensaje del Evangelio. Fue tanto que él tuvo que decidir, oró, ayunó al Señor, tuvo que decidir si quedarse ahí y morir con su familia, porque estaban a punto de matarlo, o moverse. Y nos cuenta la historia que él se mueve a otro país y hasta el día de hoy se dedica a enseñarle a ex musulmanes o a musulmanes el mensaje del Evangelio, pero en un país donde no lo matan, donde no lo van a matar. ¿Ya? Entonces, vemos que hasta el día de hoy el Señor sigue haciendo grandes cosas, sigue haciendo grandes obras en hombres que sufren, en mujeres que sufren por causa del mensaje del Evangelio. Y esto es lo que Pablo y Bernabé estaban contando, todo lo que Dios había hecho. Hasta el día de hoy hay hermanos que pueden contar y decir todo lo grandioso, lo maravilloso que el Señor ha hecho en sus vidas. O usted mismo, puede decir usted mismo, hermano, Dios ha obrado en mi vida de formas milagrosas, Dios ha obrado en mi vida de formas poderosas. Puede realmente decir eso, Dios ha obrado en mí. Y debido a su poder y a su gracia, estoy aquí hoy. Pero fíjense, hermanos, lo que sucede después. Entonces Pablo relata y todo, pero luego desde el verso 20 al 26 vamos a ver que hay rumores contra Pablo de parte de los judíos. Rumores de los judíos contra el apóstol Pablo. Desde el verso 20 al verso 26, entonces observemos estos rumores. Vemos en el verso 20 hasta el 22 que los hermanos primero glorifican al Señor. ¡Wow! ¡Qué bueno, Pablo! Maravilloso lo que Dios está haciendo por medio de los judíos. Cómo judíos se han convertido, cómo los gentiles han creído. Es increíble lo que Dios está haciendo. Dice que hay miles de judíos que son celosos de la ley de Dios. O sea, no son pocos, sino que dice que son miles de judíos que han llegado al Evangelio. Sin embargo, hay un problema. El problema es que se está, o se informa, o se dice que el apóstol Pablo enseña ciertas cosas que van contra los judíos. ¿Qué cosa? Enseña que ellos no deben circuncidarse, que no deben seguir la ley de Moisés, que no deben seguir las tradiciones. Eso es lo que dicen de Pablo. La pregunta, ¿es verdad esto? ¿Era verdad que el apóstol Pablo enseñaba estas cosas? La verdad es que no, no era verdad. Sin embargo, habían llegado rumores de los judíos que el apóstol Pablo enseñaba estas cosas. Y estos eran entonces informes falsos, murmuraciones que atentaban contra el apóstol Pablo. Ahora esto no es nuevo, en el libro de los Hechos vemos que sucede. La gente se colude y murmura y ataca a los apóstoles. Por ejemplo, Hechos 6, verso 11, nos dice, entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, les hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahí están hablando contra Esteban. Hechos capítulo 16, versículo 20, dice, después de haberlo presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Entonces vemos que aquí también había entonces informes falsos contra los apóstoles. Ahora veamos que esta murmuración que había contra los apóstoles era muy terrible, porque lo que provocaba era que los persiguieran y que
finalmente buscaran matarlos porque se murmuraba algo acerca de ellos. Y ahí podemos ver, hermanos, la gravedad que puede tener la murmuración, la gravedad que puede tener el hablar o el informar cosas que no son ciertas, pues puede llevar y puede provocar una división muy fuerte o incluso una destrucción de una persona. Y por eso vemos que es grave, ¿cierto?, la murmuración. Y en nuestra cultura chilena sabemos que la gente no es buena con las palabras, no es buena, ¿cierto?, guardando las cosas, sino que fácilmente puede murmurar. Ahora, ¿qué es murmurar? Si uno busca la definición, murmurar, uno en el diccionario se encuentra con que dice lo siguiente, que es hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por algo, o conversar en perjuicio de un ausente censurando sus acciones. Y aquí hay que poner atención a lo que es murmurar y a las definiciones que nos da, porque no nos dice nada acerca de la motivación del corazón. No importa si yo murmuro y mi motivación es buena, por decirlo de alguna manera. Lo que importa es si yo hablo algo, me quejo de algo entre dientes o hablo de alguien censurando sus acciones. Eso es murmurar, lo que vemos ahí en la definición. Entonces, hay que tener claro, mis hermanos, lo que se entiende por murmurar, lo que se dice, lo que la palabra del Señor apunta sobre murmurar. Y fíjense que no es simplemente como la gente en general piensa y dice, murmurar es hablar cuando alguien no está. No es solamente eso, sino que dice censurando sus acciones, o sea, hablando negativamente de la persona. Esa es la idea de murmurar. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, vi al hermano X caminando por cierto lugar y no estoy murmurando porque lo vi caminando por cierto lugar. No hay ningún problema. Pero si yo digo, vi al hermano X haciendo algo que me parece sospechoso, lo vi medio raro y le comento eso a otra persona, entonces ahí sí estoy murmurando porque estoy censurando una acción. Estoy haciendo un juicio sobre la persona en sí. Y eso apuntaría, hermanos, a murmurar. Entonces, esto es lo que provocó que estos informes que llegaran del apóstol Pablo finalmente distorsionaran lo que Pablo hacía. Informe tras informe empezaron a decir y terminaron haciendo daño. ¿Cómo entonces, hermanos, podemos evitar la murmuración? Yendo, como nos dice Mateo capítulo 16, donde nos dice, voy a la persona y le digo a la persona. Si yo veo algo pecaminoso, yo observo algo pecaminoso, entonces voy y me acerco y hablo a la persona. Ahora, estos eran judíos, los judíos conocían eso, conocían la ley de Dios, sin embargo, acá vemos que no lo practicaban porque sin duda había una mala intención contra el apóstol Pablo. Pero nosotros somos cristianos y como cristianos buscamos agradar al Señor. Y lo que buscamos es obedecer lo que la palabra de Dios nos dice, que es, si vemos una acción pecaminosa, entonces buscamos hablarlo con el hermano y no participar de ningún tipo de murmuración. El pecado que no es tratado de forma bíblica provoca finalmente más pecado. Y me dio mucha risa una imagen que vi ayer de los hermanos de Santiago, ¿cierto? Que salía una imagen y decía, qué bueno que el pastor habló hoy día contra la murmuración, porque el hermano X murmura mucho sobre otras personas. No sé si entienden la ironía, pero estaba recibiendo el mensaje, pero a la vez estaba murmurando con otras personas sobre el mensaje. Bueno, el punto, mis hermanos, es que nosotros como cristianos debemos no actuar como los judíos actuaron aquí, sino actuar como la palabra del Señor nos dice. No murmurar y hacer las cosas como el Señor ha establecido en su palabra. Y luego vemos, mis hermanos, que al apóstol Pablo se le da un consejo en el versículo 23 al 25. Vemos que los hermanos, ahí está Jacobo y los ancianos, ¿qué le están diciendo? Le van a dar un consejo. Pablo, mira, sabemos que han murmurado contra ti, sabemos que te han hecho mal, entonces haz esto, Pablo. Verso 23 al 25. Les dice, toma a unos hermanos, tenemos 4 hermanos, estos 4 hermanos que están ahí han hecho un voto, entonces tú únete con ellos, purifícate con ellos, paga los gastos con ellos, y entonces nadie va a poder decir que tú, Pablo, estás haciendo contra la ley de Dios. Entonces fíjense que le dan un consejo sabio al apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo no es que obedezca este consejo porque tenía miedo de los judíos, ya hemos visto que no era la motivación de Pablo. Tampoco porque él tuviera cobardía de lo que significaba la persecución, ya que él ya sabía bien lo que es la persecución. Sino que Pablo lo hacía porque él quería ganar a los judíos.
Él quería que los judíos escucharan el mensaje del Evangelio. ¿Cómo sabemos eso? Porque Pablo se adaptó muchas veces para poder ganar a los judíos. Y él mismo lo dice en Primera de Corintios, en el capítulo 9, si quiere leerlo conmigo, versículo 19 hacia adelante. Primera de Corintios 9, versículo 19 dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número de ellos. Fíjese, esclavo, dice. A los judíos me dice como judío, para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me dice débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que por todos los medios salve a algunos, perdón. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. O sea, ¿cuál es la motivación de Pablo? La motivación de Pablo es alcanzar a todos, las personas posibles, para que conozcan el mensaje del Evangelio. Y eso, hermanos, es una actitud evangelística, misionera, que quiere alcanzar la mayor número de personas para que vengan al reino del Señor. Y por eso Pablo se adaptaba a ciertas circunstancias, como ahora, que va a obedecer el consejo que le dan y va a purificarse. Para él significaba algo, bueno, él era judío, no tenía problemas con cumplir el voto nazareno de Números capítulo 6, pero él se adapta. Ahora, eso igual es un principio misionero. La iglesia, a través de los siglos, ha pensado cómo adaptarse, no en la idea de diluir el mensaje del Evangelio, no estamos hablando de eso, el mensaje es uno, pero ha pensado cómo adaptarse a las circunstancias culturales para poder predicar de mejor manera, y lo que parece impedimento, sacarlo para poder alcanzar y predicar el mensaje del Evangelio. Hay un misionero bien famoso que hizo esto cuando fue a China, que creo que se lo he contado. Él fue a China y predicaba el mensaje del Evangelio como un típico europeo, ¿cierto? Con su forma de vestir, su forma de hablar, y predicó el mensaje por mucho tiempo. Sin embargo, mucha gente lo rechazaba en China, porque los chinos visten de otra manera, hablan de otra manera, evidentemente, tienen otro idioma, y lo que él hizo fue vestirse como chino. Para los misioneros, ¿cierto? Fue ridículo, incluso recibió muchas burlas por ello. Sin embargo, con esa manera pudo acercarse a las personas. Y empezando a acercarse, pudo explicarle el mensaje del Evangelio, y muchas personas finalmente llegaron a conocer al Señor. Eso es lo que Pablo hacía, adaptarse, contextualizarse, que es como se dice, para poder alcanzar el mayor número de personas. Y Pablo aquí lo que hace es escuchar el consejo y aplicar el consejo. Versículo 26, vemos que Pablo entonces escucha el consejo de los ancianos, lo lleva a cabo, así que se va al templo con estos 4 hombres, se purifica y participa del rito del voto nazareno. Y lo que Pablo hace entonces es hacerlo por amor al Evangelio. Porque él sabía que esto era tropiezo para algunos judíos, entonces lo que él buscaba era estar bien con ellos, sacar lo que traía impedimento y poder predicar el mensaje del Evangelio, tal como nos dice Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. También nos dice Efesios capítulo 4, versículo 2, que vivan con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. O sea, hay un esfuerzo de por medio para mantener la unidad entre creyentes. Creyentes nuevos, creyentes débiles, que eran los judíos, él se esforzó por mostrarle el mensaje del Evangelio. Y además, Pablo nos enseña aquí la importancia que tiene escuchar consejos. El gran apóstol Pablo, que tanto admiramos, era un hombre que escuchaba consejos. No siempre porque lo evaluaba, como todos nosotros tenemos que evaluarlo, pero él seguía lo que el libro de Proverbios nos insiste constantemente, que es sabio escuchar consejos. Por ejemplo, Proverbio 11, 14, que es bien conocido, dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. O la sabiduría, quizás la versión más conocida. Proverbios 12, 15 dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. Proverbios 19, 20, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. La importancia, hermanos, de estar abierto a escuchar consejos. Yo mismo como pastor le he dicho a ustedes, cuando haya algo
que este pastor se equivoque, haya algo que tenga que ser corregido, puede acercarse y yo voy a estar dispuesto a escuchar consejos. ¿Por qué? Porque todos somos seres falibles, todos somos pecadores que podemos equivocarnos. Y entonces, ¿qué tenemos que estar? Abiertos a escuchar consejos. Todos nosotros. Y el apóstol Pablo mismo mostraba que él estaba dispuesto a escuchar el consejo. Y aquí no solo lo escucha, lo obedece. ¿Para qué? Por el bien del Evangelio, por la gloria de Dios. Porque no es lo principal, no somos nosotros. El principal es Cristo, su Evangelio, su gloria, su iglesia, su reino. Eso es lo que nos debe motivar, hermanos. Y entonces Pablo estuvo aquí abierto a escuchar consejos. Finalmente vemos que en los versículos 27 al 36, que hay, después de toda esta murmuración y estas mentiras sobre el apóstol Pablo, hay un intento de matar a Pablo. Verso 27 al 36. Vemos que Pablo primero en los versos 27 al 29 es visto en el templo, ¿cierto? Nos relata que cuando ya estaba por terminar la purificación, por terminar el voto nazareo, vemos que unos judíos de Asia, que probablemente eran de Éfeso, vieron que Pablo estaba en el templo y lo acusaban básicamente de lo que ya sabemos que habíamos dicho, de tres cosas. De enseñar contra el pueblo, de enseñar contra la ley de Dios y además de profanar el templo de Dios. Estos, hermanos, eran acusaciones muy serias para cualquier judío y tenían como consecuencia la muerte. Por hacer estas prácticas, la consecuencia era la muerte. Deuteronomio capítulo 13, versículo 5 nos advierte sobre esto y un judío lo conocía muy bien. Deuteronomio 13, 5. Pero a ese profeta, a ese soñador de sueños, se le dará la muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra su Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre. Pero apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó a andar, así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, decían, aquel que enseña algo contra lo que Dios ha dado, lo que tenían que hacer el pueblo era matarlo. Tenía que morir apedreado. Lo mismo nos decía Números capítulo 18, versículo 7. Números 18, 7. Pero tú y tus hijos contigo atenderán a su sacerdocio en todo lo que concierne al altar y a lo que está dentro del velo y ministrarán, hablándole a Aarón y a sus hijos. Dice, les doy el sacerdocio como un regalo para servir, pero el extraño que se acerque morirá. O sea, si un extraño que no estaba mandado por Dios se acercaba al templo, debía morir. Mucho más un gentil, como suponían aquí acerca de Pablo. Si traían un gentil al templo, tenía que morir, porque había profanado, había vuelto común lo que era santo. Entonces, los judíos tenían eso en sus mentes cuando veían a Pablo. Este Pablo lo que ha hecho es profanar el templo, lo que ha hecho es ir contra la ley de Dios. ¿Cuál es su pena? Merece morir. Debe morir. Y Pablo entonces era visto como un falso profeta, como un maestro falso. Y más había en ellos la información de que Trófimo era un gentil de Efeso, que él supuestamente había entrado al templo. Pero todo esto estaba, por supuesto, bajo supuestos. Ahora, mis hermanos, cuando vemos que como Pablo y también a Jesús se miente contra ellos, se habla mal contra ellos, a veces podemos decir, qué mal, ¿no? Qué mal que hablen mal, que tengamos que sufrir eso. Pero recordemos que el Señor dijo también que somos bienaventurados cuando pasa eso. Porque lo que está sucediendo finalmente es que están mintiendo contra nosotros y nosotros somos parte de la voluntad del Señor. En las bienaventuranzas, por ejemplo, el Señor nos dice esto, Mateo 5:11, bienaventurados serán cuando los insulten, persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, les dice, si ustedes están viviendo esto, sepan que todo verdadero creyente y los profetas han sufrido esto. Persecución, insulto, mentiras contra su persona, pero eso es ser bienaventurado porque estamos entonces viviendo como Dios quiere. Cuando estamos viviendo como Dios quiere, realmente y no se nos acusa de algo que verdaderamente hicimos, nos acusan falsamente, entonces estamos, mis hermanos, viviendo en la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Regocijarnos. Somos parte de este nube de testigos, como dice Hebreo 11, de este grupo de creyentes
que está haciendo la voluntad de Dios, y debido a eso es que nos mienten, nos insultan y nos persiguen. Si usted sufre por eso, hermanos, alabe al Señor. Alabe al Señor porque está viviendo en la voluntad de Dios. Diferente si usted peca y está sufriendo las consecuencias del pecado, eso es otra cosa. Pero si usted sufre como cristiano, como dice Primera de Pedro, entonces está viviendo en la voluntad del Señor. Y entonces los versos 30 al 32, vemos que la ciudad se alborota, vemos que llegan personas, dice, corriendo de todas partes, me puedo imaginar la escena, está Pablo ahí, hoy está aquí Pablo, vengan, y vienen todos como un motín, con palos, con piedras, se van a acercar, ¿cierto?, al apóstol Pablo, y en medio de eso toman al apóstol Pablo, y como siempre le he dicho aquí, tenemos que imaginar que seguramente hay golpes, escupos, le pegan, lo miran, lo desprecian, lo golpean, ¿ya? Lo golpean, y está entonces Pablo sufriendo en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, lo que sucede es que los romanos no se metían generalmente en cosas de los judíos, pero debido a que ahora la ciudad completa de Jerusalén estaba alborotada, vemos que entonces llegan de la fortaleza, una fortaleza que estaba en Jerusalén, que se conocía como la fortaleza La Antonia, que estaba al lado del templo, le avisan y le informan, oye, toda la ciudad está alborotada, están golpeando a un hombre, todos quieren matarlo y no entendemos qué pasa. Ok, vamos con los centuriones, vamos con los soldados, y salen todos rápidamente hacia el lugar y se encuentran entonces a esta escena, donde hay personas por todos lados golpeando, escupiendo, maldiciendo, seguramente tirándole piedras también, contra el apóstol Pablo. Y Pablo está en ese momento sufriendo. Vemos que Dios usa aquí a las autoridades civiles de ese tiempo. Por eso la Escritura nos dice también en Romanos 13:1 que tenemos que someternos a todas las autoridades porque las autoridades han sido establecidas por Dios. Una autoridad que en este caso es pagana, que no sigue la ley de Dios, sin embargo, igual actúa y Dios la usa para proteger al apóstol Pablo, porque si no lo hubieran asesinado. Pero van y refrenan el mal y entonces en ese momento protegen al apóstol Pablo de poder matarlo. Y esa es una de las funciones que debe tener la autoridad según la Escritura, que es cierto, detener el mal en ese sentido, mantener la seguridad para que podamos estar viviendo con tranquilidad. Y vemos que entonces la autoridad actúa en ese momento y protege al apóstol Pablo. Y en los versos entonces 33 al 36 llega el comandante, arresta a Pablo, ordena que lo aten en cadenas. Aquí tienen que recordar lo que dijo Ágabo, ¿se acuerdan? La profecía se está cumpliendo, lo atan, ¿cierto?, en cadenas, lo llevan. Sin embargo, quería saber por qué el apóstol Pablo estaba sufriendo esto, pero dice que unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa y no entendía nada qué es lo que estaba pasando. Imagino que todos alguna vez hemos estado en algún momento así, donde está todo alborotado y nadie entiende nada. Sin embargo, ¿cierto?, aquí el apóstol Pablo lo toman y lo llevan, dice, al cuartel. Lo querían matar de tal manera que dice que cuando lo llevaban, lo tuvieron que levantar. Lo tuvieron que levantar porque la ira del pueblo era tan grande que decía, muera, muera, muera. Y querían matarlo, ¿cierto? Darle con las piedras. Entonces vemos que esta situación caótica finalmente termina en eso. Termina mostrándonos cómo la situación se encuentra en un caos total y absoluto. Y hermano, aquí podemos ver algunas cosas importantes. Una es que la autoridad civil, aunque a veces no sigue la voluntad de Dios, a veces hace la voluntad de Dios, como fue en este caso. Y por eso lo que tenemos que ver es que hay que sujetarnos a las autoridades que han sido establecidas por Dios. Por ejemplo, hoy día tenemos, quizá algunos ya lo han hecho, ¿cierto? Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad cívica, que es votar, es sujetarnos a las autoridades civiles, más allá de la multa que todos sabemos que hay que pagar si no vamos, sino que es sujetarse en conciencia, en buena conciencia, de ir y cumplir con nuestro deber cívico. Y tenemos que pensar cuál va a ser la mejor opción para refrenar el mal de este país. Tenemos que votar con la conciencia delante de Dios y pensar cuál va a ser la mejor opción. Pero también vemos aquí, hermanos, que en esta situación caótica, en esta situación de acusaciones contradictorias, de multitud airada, donde nadie escucha, se ve una escena de mucha violencia. Y vemos que esta escena no parece una escena extraña, sino que ya se había repetido años anteriores. Y podemos recordar, mis hermanos, cuando Jesús estaba preso, había sido tomado preso, y Pilato le decía, ¿qué hago con este hombre?
que muera, crucifíquenlo, que muera. Y la multitud estaba airada, de la misma manera como aquí Pablo estaba siendo expuesto. Y esto nos muestra, hermanos, que la multitud, y eso es parte del mundo, el mundo no piensa ni reflexiona sobre estas cosas, sino que actúa de una forma irracional. Y eso es lo que se le llama un fanatismo religioso, que es la persona que no reflexiona ni piensa, y la fe cristiana no tiene que ver con eso. Al contrario, la fe cristiana me llama a pensar, a examinar la escritura, a usar mi razón para la gloria de Dios. Pero el fanatismo religioso lo que hace es gritar, actuar de forma eufórica, sin pensar las cosas como podemos verlo aquí. Pero vemos que de la misma manera como Pablo está sufriendo en este momento, momentáneamente por los soldados romanos, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Murió en medio de una multitud totalmente desenfrenada, en medio de una multitud totalmente airada, furiosa, que no pensaba en lo que decía, incluso decía que caiga la sangre de este sobre nosotros. No sabía la implicancia de eso. Y hermano, el mundo aún no lo sabe. Aún actúa de la misma manera, de forma irracional, de forma llena de ira, de forma perdida, y es porque no tiene este glorioso mensaje, el mensaje del Evangelio. Un Cristo que muere en medio de una multitud totalmente airada y desenfrenada. Un Cristo que ha sido entregado en la cruz del Calvario y que ofrece perdón, redención, arrepentimiento, que promete salvación si nosotros nos acercamos y confiamos en Él. El Evangelio por el cual Pablo sufrió es el mismo Evangelio que hoy nosotros proclamamos y debemos cada día seguir anunciando en medio de un mundo lleno de violencia. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque podemos sentarnos y escuchar tu palabra. Podemos, Señor, ver cómo tú usaste al apóstol Pablo en medio de todo este caos, de toda esta dificultad. Él sabía que esta obediencia que él estaba haciendo, Señor, tenía un costo. Y nosotros también queremos, Señor, entender que obedecer tu voluntad tiene un costo que tenemos que pagar. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a humillarnos. Ayúdanos, Señor, a depender completamente de ti. Ayúdanos, Señor, a estar totalmente humillado y quebrantado, Señor, y a vivir obedeciendo tus mandatos, Señor, por amor. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz, por tu gran sacrificio, tu gran amor. Gracias, Señor, porque algún día éramos parte también de cualquier multitud que era una multitud enfurecida, irracional, Señor, pero tú un día nos salvaste y nos trajiste al reino tuyo, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que nos ayudes y rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.